Buenas tardes. Por estos días estamos conmemorando los cubanos la fecha del 10 de abril. Más que la fecha, lo que sucedió el 10 de abril de 1869. Y primero se impone una pregunta. ¿Por qué 10 de abril? La asamblea de Guaymaro, en realidad, suceso del que estoy hablando, se extendió entre el 10 y el 16 de abril. Fueron varios días hasta que se dio por terminada la reunión. Incluso el 15 termina y el 16 es que parten los últimos jefes que ya quedaban en Guaymaro de aquella reunión que empezó el día 10, pero que llegaron allí desde 9 de la noche, 10 en la madrugada. Ahora, hablo de Guaymaro como un momento esencial en la unidad del pueblo cubano, pero sobre todo porque dio inicio con aquella asamblea y la constitución que de ella se deriva al proceso al histórico, democrático y constitucional de la historia de Cuba que llega hasta nuestros días. Pero también muchas veces nos centramos en el 10 de abril porque Martí hizo un escrito memorable sin haber estado allí. Llama la atención cómo puede moverse en el ámbito de lo que sucedió sin haber estado presente, que se llama 10 de abril, que está en el cuaderno martiano de secundaria básica. Y como decimos 10 de abril, muchas veces cerramos esa fecha en el 10 de abril, pero repito, ocurrió durante varios días la asamblea de Guaymaro, o sea, transcurrió durante varios días. Se impone, bueno, ¿y por qué en Guaymaro? ¿Por qué Guaymaro? Bueno, la guerra inició el 10 de octubre del 68 en Oriente, con Céspedes en Demajagua, se extendió a Camagüey el 4 de noviembre de ese año, casi un mes después, y solo en febrero del año 69 inició la guerra en las villas. Sabemos que Matanza, La Habana y Pinar del Río no tuvo, como en aquella parte del país, una actividad bélica en la guerra de los 10 años. Y en aquel momento, Guaymaro, una ciudad de Camagüey, un pueblo de Camagüey, ya liberado por los mambises. O sea, podían los mambises durante varios días permanecer en aquel lugar y hacer, no voy a decir cómoda ni holgadamente, ni sin ningún tipo de preocupaciones, pero por lo menos podían hacer la asamblea ahí. Era un pueblo que permitía por sus entradas y salidas que los mambises pudieran mantenerlas controladas a los españoles, pero además ya era una ciudad liberada. ¿Y por qué Guaymaro? Bueno, porque la guerra empezó en estos tres lugares. El acuerdo, cada vez que se reunían los cubanos cooperadores de Oriente, Camagüey y Las Villas, el acuerdo fue que iniciara la guerra el mismo día en todas las regiones comprometidas con la conspiración independentista. No pudo ser. Sabemos que dejaron solo a Céspedes el 10 de octubre. No fue, como decía, hasta el 4 de noviembre que lo hizo Camagüey y hasta febrero del año siguiente lo hizo Las Villas. Pero ya habían tres regiones en guerra, cada una con jefes diferentes, con misiones diferentes, con acciones por separado, con dos banderas diferentes, la de Narciso López, que hoy es la que nos volamos nosotros como símbolo de la patria, y la que Céspedes inauguró, digámoslo así, abrió las puertas de la guerra con ella en Demajagua, y que después lucieron el 20 de octubre en Bayamo, las bayamesas y los bayameses que estaban durante la toma de aquella ciudad, que fue la primera que se libró en Cuba entre el 18 y el 20 de octubre de 1868. Por lo tanto, había necesidad de reunirse, porque había que llegar a la unidad, había que llegar a un consenso. ¿Qué bandera? Bueno, si la guerra es para abolir la esclavitud también, no solo para la independencia de Cuba, ¿qué vamos a hacer mientras ocurre la guerra? ¿Qué bandera vamos a utilizar? ¿Cuál va a ser el símbolo? ¿Quién nos va a dirigir? Tiene que haber un mando único, pero ese mando único tiene que regirse por un documento, por una constitución que aprobemos. Bueno, para eso fue la asamblea de Guaymaro, a partir del 10 de abril. ¿Qué sucedió? Les cuento. Los objetivos de Guaymaro se cumplieron. Llegar a la unidad de acción y de criterio. Después de Guaymaro fue el problema, pero no podemos culpar por la falta de unidad a Guaymaro. Guaymaro fue un momento, allí se acordó, allí se tomaron acuerdos, allí en Guaymaro se quedaron definidas muy bien claro cómo iba a regirse la guerra. Por ejemplo, Céspedes propuso su bandera, la de Demajagua, Agramonte, porque quiero decir que los criterios encontrados antagónicos de dos protagonistas fueron los de Céspedes y los de Agramonte. Pero fueron contradicciones de criterios, nunca de principios. Fueron de procedimientos, nunca de principios. Cada uno de una manera, pero por lo mismo, por la independencia de Cuba. Además, su misma vida a lo largo
de la guerra y la manera en que la entregaron, dicen muy bien que sus contradicciones no eran de principio, sino de procedimientos. En el caso de Céspedes, planteó que su bandera tenía que ser la que inició la guerra, la que prosiguiera con la guerra. Pero dijo Agramonte que no, que había otra, que tenía que ser la de Narciso López. Alguna gente decía, pero Narciso López vino por la anexión, pero los que respondían a eso, ¿qué decían? No, pero esta se limpió con sangre ya en el mismo Camagüey. Por lo tanto, esta es una bandera típica que puede ser la bandera nuestra. Finalmente, se aprobó la bandera que propuso Agramonte, nuestra bandera hoy símbolo de la patria. La abolición de la esclavitud, Céspedes decía que tenía que ser gradual y con indemnización. Pero ¿qué decía Agramonte? No, no hay que pagarle a nadie, es inhumano. Hay que liberar a los esclavos ya. Y quien los tenga es ilegal. Y por lo tanto se declara la esclavitud como abolida de manera inmediata, porque en un artículo de la Constitución dice que todos los habitantes de la República eran enteramente libres, no habla ni de esclavitud. Entonces, de aquellos 31 artículos, que hay que ver después cómo Céspedes tuvo que enfrentarse precisamente a militares, a la misma Cámara de Representantes como civiles por el contenido de aquellos artículos, pero uno de ellos ese, que dice que son enteramente libres. Bueno, finalmente se aprobó la abolición de la esclavitud, aunque eso llegó, sabemos, en 1886. Llegó muchos años después. Y finalmente se aprobó un gobierno de la República en armas, Céspedes como presidente, y una constitución, pero que, como yo decía, le resta casi toda la autoridad al presidente de la República, porque de manera inadmisible aquella constitución, tratando de quitarle a Céspedes, el hombre autoritario, entusiasta, que según ellos podía convertirse en un tirano como aquellos que pelearon con Bolívar por la independencia de América y que después lo traicionaron. Bueno, veían eso en Céspedes, lo veían, es así, un potencial tirano, porque era un hombre muy autoritario, pero demostró con su vida, con la de su hijo, con la de su familia, que era un hombre de armas tomar y que era un hombre de ejemplo y que era un verdadero patriota y nunca fue un tirano. Pero por aquellas razones, los artículos de la Constitución le dan más poder a los militares, disculpen, le dan más poder a los civiles, a la Cámara de Representantes, que a los propios militares y al presidente de la República. Eso hizo que entre 1869 y 1873, que destituyen a Céspedes el 27 de octubre, haya vivido todo un calvario Céspedes hasta que finalmente murió combatiendo el 27 de febrero del año 1874. El próximo programa tocaré algo de eso y por eso lo voy a dejar ahora aquí. Quiero tocar en el próximo programa una reflexión, pero sí quiero explicar que a pesar, o ratificar, que a pesar de los problemas, de las contradicciones de criterio entre Céspedes y Agramonte, que nunca fueron antagónicos, que fueron de procedimiento y nunca de principio, en Guaymaro se logró la unidad revolucionaria. De ahí salió la bandera, la primera constitución, el primer gobierno y una definición para abolir la esclavitud. Bueno, la otra fecha que tiene que ver con el 10 de abril y que también hay algo de imprecisión es la del 10 de abril de 1892, cuando Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano, que es otro momento importante de unidad. No por gusto hoy nos piden unidad, la pedía Fidel, la pedía Mella, la pidió Villena, la pidió Martí muchísimo, porque la unidad ha sido históricamente el gran problema del proceso revolucionario cubano. Cuando la hemos tenido hemos triunfado y cuando no hemos ido al revés. Y Martí, sabiendo las grandes contradicciones que hubo en la guerra de los 10 años, en la guerra chiquita, durante toda la etapa de tregua fecunda, que era imprecisa la unidad, que la falta de unidad no permitía que cuajaran los procesos bélicos, Martí, atendiendo a aquello, dijo, hay que crear la unidad, hay que fomentarla de todas maneras, tiene que ser la condición primaria, la premisa primera, y tal vez es una redundancia, para después poder organizar la guerra. Y por eso organiza el Partido Revolucionario Cubano, en el que mucho tuvieron que ver Cirilo Villaverde, en el que mucho tuvo que ver Carlos Bariño. Cirilo Villaverde, escritor de Bahía-Honda, el autor de la novela Cecilia Valdés, anexionista con Narciso López, después evolucionó al independentismo, fue colaborador de Carlos Manuel de Céspedes y finalmente de Martí, que lo tilda cuando muere de un escritor útil y además revolucionario. Y este es el caso de Bariño, que fue uno de los más cercanos y fieles colaboradores de Martí en todo este proceso y que después fundó con Mella el Partido Comunista, el primer Partido Comunista de Cuba en 1925. Ahora bien, esto del partido es importante
porque Martí lo funda oficialmente, o se dice que el día 10, pero el día 5 de enero de 1892, y fíjense que estamos hablando de 10 de abril, pero el 5 de enero ya Martí da a conocer las bases y estatutos del partido. Esas bases donde dice que se funda para organizar la guerra de Cuba, auxiliar y fomentar la de Puerto Rico. Esos estatutos que habla del delegado de los cuerpos de consejo, la estructura del partido, el trabajo del partido. Martí lo da a conocer convaleciente en su cama de un envenenamiento, junto con Baliño, con Villaverde, con otros patriotas, el 5 de enero. Pero se hizo oficial el día 10 porque se necesitaba la aprobación. El día 10 lo que sucedió es que Martí fue aprobado como delegado del Partido Revolucionario Cubano. Y que además debo decir que el Partido Revolucionario Cubano no solo fue el gran aporte de Martí a las luchas por la independencia, porque fue lo que le sirvió como premisa, repito, para organizar la guerra. El que entraba al partido dejaba de ser negro, blanco, rico, pobre, cubano emigrado, cubano que vivía en Estados Unidos o que vivía en Cuba. Dejó de ser un pino viejo, combatiente, ya experimentado en otras guerras, o un pino nuevo. El que entraba al Partido Revolucionario Cubano dejaba de ser lo que fuese para convertirse solamente en un revolucionario convencido de que lo primero era la unidad y la organización de la guerra. Y el verdadero aporte en el orden nacional fue ese, pero internacional el aporte es que fue por primera vez en la historia de las luchas en el universo que se funda un partido propiamente para organizar una guerra. O sea que fue algo verdaderamente valioso. Hay que contar también, por supuesto, la colaboración de Magdalena Peñarredonda. No en la fundación del partido, Martí la nombró la única mujer delegada en una provincia del Partido Revolucionario Cubano, fue Magdalena Peñarredonda, que ocupó esa responsabilidad en Pinar del Río, que es lo mismo que decir la jefa civil de la guerra del 95 en la provincia de Pinar del Río, y que cumplió muy bien su cometido. Es lo que tenía por hoy. Yo los dejo, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia. Y usted recuerde, si quiere conversar sobre este tema con otra persona, lo escuchó aquí en Vericuetos.